Ya, muchas gracias. Eh, bueno, gracias por la invitación. Y para comenzar, quisiera orar para pedir que el Espíritu Santo sea quien me llene en este minuto y que este tema sea de bendición para cada uno de nosotros. Y tenemos el rostro. Gracias, amado Padre, en primer lugar por este sábado, Señor, por despertarnos con vida, Señor, con tantas bendiciones que tú nos das. Gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra y porque en ella nos dejas muy claro, Señor, qué es lo que esperas de nosotros, Señor. Gracias porque de esa manera podemos tener la confianza de que tú escuchas nuestra oración y que estás atento a todas nuestras necesidades. Dios bendice este programa y que sean tus palabras y tu mensaje el que se manifieste en este minuto. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, el tema, a ver, espérame un poquitito. Yo le titulé de otra manera. Recuerdo unas conclusiones a las que llegué después de analizar, ¿cierto?, el contenido del texto base. A ver, me pegó. Se me ha pegado. Amor se pegó. ¿Sí te escuchan, Mary, por si acaso? Ay, no, mi computadora es el que se pegó. Ah, ya. Sí, ahora sí, se despegó. Ya. Bien, yo le llamé a este tema cuestión de motivación, ¿ya? Y está basado en la oración ir arreglador que está escrito en Mateo 7, versículos 7 al 12, y el discurso maestro de Jesucristo, capítulo 6, ¿ya? Bien, para partir, vamos a comenzar leyendo Mateo, para poder recordar, estoy muy segura que lo hemos leído muchas veces, es una cita conocida: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo creo que más de alguno ha repasado esto varias veces, y la idea es que hoy podamos profundizar un poco más en esto y qué implica tanto lo que dice el verso 7 como lo que dice el verso número 12. Bien, primero vamos a analizar el versículo 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bien, primero, nosotros sabemos que cuando en la Biblia se repite algo varias veces, se repite una idea varias veces, es porque se quiere enfatizar esa idea, ¿ya? Y si nos damos cuenta que Jesús repite la promesa 3 veces, utilizando distintos verbos, pero en el fondo es lo mismo. Nosotros acudimos a Él y Él nos va a proporcionar aquello que necesitamos. Pedir para recibir algo, buscar para encontrar lo que buscamos, y llamar para que se abra una puerta. ¿Por qué Jesús repite esta idea 3 veces? Porque anhela que nosotros comprendamos que Él puede hacer todas las cosas, que si pedimos a Él, de acuerdo a su voluntad, nos va a dar. Si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, Él nos va a abrir la puerta. Bien, después el versículo sigue, ¿cierto? Indicando que lo que les mencionaba, ¿cierto? Que si pedimos vamos a recibir, que si buscamos vamos a hallar, y si llamamos se va a abrir la puerta. El Señor no especifica más condiciones que estas, ¿cierto? Sino que podamos sentir hambre de su misericordia y deseemos su consejo y anhelemos su amor. Esa es la condición. Bien, vamos a profundizar en pedir. Cuando pedimos, en primer lugar, nosotros estamos reconociendo la necesidad de algo, nuestra necesidad. Y además, si pedimos, sabemos que lo vamos a recibir por fe, ¿cierto? Cuando pedimos, Dios nos asegura darnos las bendiciones, pero principalmente estas bendiciones tienen el objetivo de perfeccionar nuestro carácter para hacerlo semejante a Cristo.
como ya les había mencionado, no hay una condición para acercarnos a Dios. Dios no nos exige que seamos santos, que dejemos de pecar para acercarnos a Él, sino todo lo contrario, que sintamos el deseo de ser limpiados, y esa es la motivación para acercarnos a Dios. Nosotros tenemos una gran necesidad, cada uno de nosotros, ¿cierto? Y esa es la necesidad que nos debe llevar y llevar a pedir al Señor, ¿cierto? Ese poder redentor que solo Dios nos puede dar. Cuando buscar es más que pedir una bendición y pedir lo que necesito, porque necesito un trabajo, necesito esto otro, sino que nosotros debemos pedir la bendición, además de pedir la bendición, es anhelar a Dios, anhelar a Jesús. Eso es lo que nosotros principalmente debiésemos buscar. Pero ¿saben qué? Quien busca no somos primero nosotros, sino que es Dios quien nos busca primero. Ese deseo que nosotros tenemos de buscar a Dios no es más que la atracción que Dios mismo genera. Dios nos atrae hacia Él, gracias a la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, quien nos busca primero es Dios. Y aquí cité un versículo que se encuentra en Juan 2:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En varias partes del Antiguo Testamento también se menciona este concepto, atracción. Dios nos atrae hacia Él. Ya de otra manera nosotros, por plena voluntad o por nuestra propia fuerza, no sentiríamos la necesidad de buscar a Dios. Es Dios quien pone ese deseo también en nosotros. Y Cristo intercede. Cristo intercede cuando nosotros oramos, ¿cierto? Intercede cuando estamos pasando por alguna dificultad, está Cristo intercediendo por nosotros. Y nos presenta, ¿cierto?, ante el Padre, no viéndonos a nosotros mismos con todos estos pecados, sino que Dios ve a Jesús. Por eso es tan importante que nosotros cuando oremos, ¿cierto?, siempre lo hagamos en el nombre de Jesús, que es un nombre poderoso. Jesús lo que quiere es tratar de elevarnos a su compañerismo, ¿cierto?, que nos asemejemos a Él. Y por último, llamar. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Cuál es la necesidad de acercarnos a Dios? Dios tiene una invitación especial y Él espera anheloso, ¿cierto?, ansioso, que nosotros podamos aceptar esa invitación para Él darnos la bienvenida. Fíjense que cuando oramos, no nos debiésemos conformar con una conversación apresurada, una oración rápida para pedir lo que necesito para que Dios me acompañe durante la jornada, sino que si tomamos el ejemplo de los discípulos, cuando se encuentran con Jesús, ellos no se conformaron con hablar un rato. Ellos quisieron establecer un vínculo mucho más estrecho con Jesús. Es por eso que le preguntan en Juan 31:37 al 39, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Porque ellos querían pasar más tiempo con Jesús. Entonces, cuando nosotros llamamos al Señor, ¿cierto?, por medio de la oración, debiésemos también anhelar este vínculo estrecho, habitar, morar con Él. Y Dios también desea que reclamemos las promesas. Esto no es ser presuntuoso, sino que es el deseo más profundo del Señor también, que podamos pedir las bendiciones de Dios. Y aquí me equivoqué, vamos a corregir inmediatamente. Y, ¿cierto?, busca que nosotros anhelemos, ¿cierto?, estas promesas. El Señor está esperando que las reclamemos para concedérnoslas. Bien, y si seguimos avanzando en esta sección de Mateo, capítulo 7, vamos a encontrarnos con que Jesús con el afán de poder mostrar con un ejemplo concreto el amor infinito de Dios por sus hijos, hace algunas preguntas. ¿Qué hombre hay de vosotros? ¿Qué personas de nosotras, las que estamos aquí reunidas a esta hora, si alguien querido, una persona cercana nos pide pan, ¿le vamos a dar una piedra? Ciertamente ninguno de nosotros lo haría. Quizás moveríamos golpearíamos muchas puertas, haríamos muchas cosas para poder proveer eso que nos están pidiendo. O si un hijo, un amigo, un hermano cercano, alguien que queremos mucho nos pide un pescado, ¿le vamos a dar una serpiente? Claramente no. Entonces, si nosotros siendo malos, siendo pecadores, teniendo intenciones o motivaciones muchas veces egoístas, tenemos la capacidad de dar buenas cosas a nuestros hijos, a las personas cercanas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas?
mucho más, ¿cierto? Y fíjense que Lucas enfatiza en otro punto. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí llegamos a un punto importante, porque Dios no solamente anhela que pidamos las cosas materiales que nosotros necesitamos, o que sane al enfermo, sino que lo que Él más anhela es que nosotros pidamos la mayor dádiva que nos puede dar, que es el Espíritu Santo. Esta es la mayor dádiva, el mejor regalo, la mayor bendición que Dios puede proveer a sus hijos, porque en el Espíritu Santo se involucra, abarca todas las demás bendiciones que nosotros podamos imaginar. ¿Sí? Bien, y Dios jamás, nunca va a rechazar el clamor de un corazón menesteroso y anhelante. Nunca va a rechazar la oración de quien se arrodilla con un corazón contrito, anheloso del perdón, y que Dios también pueda purificar su corazón. Bien, en algún momento el pueblo de Israel, ¿cierto?, se sintió como que Dios se había olvidado de ellos. Y aquí en Isaías 49:14 lo retrata de una manera muy, muy bonita. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dice, claro, puede que hasta una madre se olvide de sus hijos, y es lo que podemos ver lamentablemente en el contexto en que estamos viviendo. Pero aún así Jesús, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Por eso, Dios jamás va a rechazar el clamor de un corazón menesteroso y anhelante. Así que tenemos que acudir con confianza, ¿cierto? Rogando por aquello que necesitamos, especialmente por las cosas espirituales, por las cosas que van a trascender de este mundo. Ya todo lo demás que podamos pedir son cosas que van a acabar, ¿ya? Y es por eso que nosotros, nuestro principal motivo de oración tiene que ser que Jesús, que Dios pueda reflejar, o pueda, que nosotros en nuestra vida podamos reflejar el carácter de Jesús. Bien, nosotros tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús. Recordemos que el nombre de Jesús es un nombre poderoso. Podemos suplicar por pan y por ropa, por las cosas materiales que requerimos. Podemos pedir el pan de vida y el manto de justicia de Cristo, las cosas espirituales. Dios sabe que necesitamos todas las cosas y nos invita a que se las pidamos, que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Y como les decía, no se trata de pedir solo cosas para estar cómodos o cosas para satisfacer nuestra motivación egoísta, sino que debiésemos pedir lo necesario para consagrarnos a la obra de Dios. Y por eso cito Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas serán añadidas. Primero tenemos que buscar al Señor, ¿cierto? Cubrirnos de su manto de justicia, buscar el pan de vida, y luego todas las demás cosas el Señor las va a dar por añadidas. Y yo quise extenderme un poco y hacerme la pregunta, ¿será que podemos pedir mal? Y en la Biblia también está la respuesta, sí, podemos pedir mal. De hecho, en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Se me olvidó preguntar al inicio, ¿qué sería una cosa que tú quisieras en este momento que Dios te concediera? Lo que sea. La idea era para que reflexionáramos en dónde está puesto nuestro corazón o nuestras prioridades, ¿sí? Puede ser que muchas veces nosotros pidamos cosas simplemente para satisfacer nuestros deleites, porque queremos un mejor auto, queremos una casa más grande, porque queremos esto, y nos olvidamos de lo importante, que es el carácter, que es una comunión estrecha con Dios. Bien, y en el segundo punto, la idea es que analicemos esta última parte del versículo del capítulo 7, del 7 al 12, y fíjense que este comienza con un conector interesante, ya que le da continuidad al texto. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esta es la regla de oro que muchas veces nosotros hemos repasado. Aquí Francisca agrega, dice, yo creo que Dios solo nos da lo que necesitamos
Pasa que muchas veces pedimos cosas que no necesitamos y Él no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos en distintos ámbitos de nuestra vida. Súper importante lo que menciona Francisca, efectivamente. A veces nosotros somos muy concretos, nos enfocamos y decimos, pucha, yo quería esto, pero no, Dios no me dio esto, porque Dios nos da lo que verdaderamente nosotros necesitamos y pedimos mal muchas veces, pedimos mal, ¿cierto? En el afán de llenar nuestros intereses seculares, podríamos decir, ¿cierto? Y efectivamente, como menciona Francisca, Dios nos da lo que realmente nosotros necesitamos. Bien, y fíjense que en el mismo texto está esta regla de oro, que nosotros conocemos y quizás muchas veces hemos repetido y repetido, pero quizás no estamos aplicando adecuadamente. Bien, Jesús nos da una orden. Nos da una orden, que nos amemos los unos a los otros. Esto está en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es un mandato que a mí personalmente es difícil de poder llevar a cabo. Y otro mandamiento, más difícil todavía, al menos de mi perspectiva, que es amar a los enemigos, ¿ya? Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, se me olvidó citarlo, creo que estaba en Lucas, ¿ya? Dos cosas que son difíciles, ¿cierto? Amarnos unos a otros y amar a nuestros enemigos, que es más difícil porque Jesús no se queda con lo humanamente lógico, va mucho más allá, siempre va mucho más allá. Ahora, obviamente nosotros no podemos por nosotros mismos cumplir con estas dos órdenes. Necesitamos de Jesús y por eso que debemos pedirlo en oración. Necesitamos que Jesús moldee un carácter como el suyo. Es la única manera de poder cumplir con estas dos órdenes. Fíjense que en el tiempo de Jesús y hoy todavía, los judíos se preocupaban por lo que iban a recibir ellos. Su principal motivación era el poder, el respeto y ser servidos. Pero Cristo nos enseña justamente lo contrario, que nuestro motivo de ansiedad no sea cuánto podemos recibir, sino cuánto podemos dar. Siempre, ¿cierto? Jesús nos da como que la lógica humana no corresponde a la lógica de Jesús, ¿cierto? Porque es mucho más elevada de la norma de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo aplicar la regla de oro? Sí, porque todos la conocemos, todos la hemos estudiado en algún momento, y recuerdo que en una clase de historia con los niños estábamos trabajando sobre los derechos y los deberes, sobre los derechos humanos, y partí la clase con la regla de oro. Y yo les comentaba a los chiquillos y les hacía la pregunta, ¿qué pensaban ellos? Si todas las personas, desde el presidente de la República para abajo, tuvieran en cuenta esta regla de oro, ¿sería necesario tener un listado de derechos humanos? ¿O será que los podíamos dar por sentado por el solo hecho de que sí, yo no quiero que me maten, o yo no quiero que me asalten, o yo no quiero que hagan esto malo conmigo, yo no lo hago con mi prójimo? Entonces los niños de alguna manera, de forma natural, decían, claro, no sería necesario ni siquiera leyes, porque con esta regla, si nosotros aplicáramos esta regla de oro, bastaría, porque nadie haría mal hacia el otro, porque no es lo que nosotros queremos que hagan con nosotros mismos, o alguien quiere que nos hagan mal, yo creo que no, ¿sí? La pregunta es cómo aplicamos la regla de oro. Primero, poniéndonos en el lugar del prójimo, y esto es súper, humanamente nos cuesta mucho. Nuevamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Para aprender a ponernos en lugar del prójimo. Esto implica entender que a lo mejor está pasando por una dificultad, que está enfrentando una dificultad, que en su vida ha sido chasqueado muchas veces, que quizás está enfermo, etcétera. Es difícil, a veces nosotros juzgamos a buenas y a primeras y listo, pero no sabemos lo que está pasando en mi prójimo. Identificarnos con el prójimo, ir un nivel más allá, ¿cierto? Ser tremendamente empáticos, sentirnos identificados con el prójimo. De esta manera nosotros vamos a poder situarnos en su lugar y decir, ¿cómo me gustaría ser tratado si yo estuviera en su lugar? Tratándolo como quisiéramos ser tratados si estuviésemos en su posición. Si tú fueras un huérfano, si tú fueras una persona que está en la calle,
sin comida, sin abrigo, sin un refugio, un techo. ¿Cómo quisieras que te trataran los demás? Otro punto, profundizando en la vida de Jesús, porque Jesús por excelencia, ¿cierto?, aplicó la regla de oro, y pedir a Dios un carácter y un corazón semejante al de Cristo. Estas son algunas formas en que nosotros pudiésemos aplicar la regla de oro. Ya, seguramente hay muchas más o muchos más tips que pudiésemos considerar. Y ¿saben qué? Jesús va mucho más allá de ir a darle un platito de comida a la persona que tiene hambre, va mucho más allá de darle un abrigo a quien está pasando frío, va más allá de dar cosas materiales, ¿cierto? Dar buenas cosas a las personas, al prójimo, ¿ya? Sino que Dios quiere de nosotros que compartamos los dones de la gracia de Dios. Nosotros hemos conocido el Evangelio, hemos recibido luz, quizás unos más, unos menos, otros estamos en proceso de adquirir más luz. Y Dios lo que busca es que nosotros, así como en algún momento recibimos este mensaje maravilloso de que hemos sido redimidos, de que Jesús está pronto a volver por nosotros, también nosotros ponernos en el lugar del prójimo y decir, si a mí me gustó, me agradó haber recibido este mensaje, ¿será que mi prójimo también necesita recibir este mensaje? Entonces aquí cito textual: todo aquel que haya sido hecho mayordomo de la gracia múltiple de Dios está en la obligación de impartirle a las almas sumidas en la ignorancia y la oscuridad, así como si él estuviera en su lugar, desearía que se le impartiese. ¿Sí? Y este es el desafío para nosotros hoy. Impartir también estos dones de la gracia de Dios que hemos recibido en algún momento. Compartirlos. Y también en relación con las cosas materiales, yo creo que todos estamos en ventaja respecto de alguien, ¿sí? Todos tenemos a alguien que está en ventaja respecto de nosotros y nosotros estamos en ventaja respecto de alguien más, ¿cierto? Dios nos ha bendecido grandemente y muchos de nosotros tenemos más que nuestro prójimo. Al tener más que nuestro prójimo, nosotros tenemos la solemne obligación de cuidar de ellos, de asistirlos, de acompañarlos, de proveerles lo que necesitan, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos que compartir los dones de la gracia de Dios y por otra parte tenemos que compartir las bendiciones que Dios nos da. Si Dios nos ha dado un poco más, eso tenemos que compartirlo, ¿sí? Y darnos cuenta que la medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianismo. A veces nosotros decimos que somos mejores cristianos porque vamos más a la iglesia, bueno, ahora no podemos ir presencial, pero a veces nos medimos de esa manera, o porque nos vestimos mejor para ir a la iglesia, o porque estudiamos más veces en la semana la escuela sabática. A veces nos medimos con esas cosas, y está súper bien que vayamos a la iglesia, está súper bien. Pero si nosotros pusiéramos por obra la regla de oro, de mirar al prójimo con el mismo amor que Dios lo mira, porque si despreciamos al prójimo, nosotros somos traidores de Cristo, porque Jesús se entregó por todos, no solamente por los adventistas del séptimo día, por los que vamos a la iglesia, no, se entregó por todos, incluso por esa persona drogadicta que está en la calle, y que, bueno, nosotros no conocemos su historia, cómo llegó ahí, pero por cada uno de nosotros Jesús se entregó. Por lo tanto, esta es la verdadera norma del cristianismo. Esto es lo que nos va a diferenciar a nosotros de los demás, porque muchas veces las personas, o a veces decimos ser cristianos, pero no queremos ser cristianos, pero no queremos en realidad que Dios moldee un carácter como el de Cristo. ¿Sí? Aceptamos el Evangelio a la mitad. Y para ir terminando, cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompañará el Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos. Recordemos que en los tiempos ciertos de los apóstoles, ellos vivían, ¿cierto? Compartían todo lo que tenían, repartían el pan, hacían muchas cosas juntos. Había verdadero amor hacia el prójimo. Y Dios iba añadiendo cada día más personas a su iglesia. Si hoy en día nosotros pusiéramos en práctica, hablo por mí primeramente, esta regla de oro, el evangelio que nosotros predicáramos tendría el mismo poder, ¿cierto? Dios está anhelante que busquemos en primer lugar las cosas espirituales, que anhelemos una comunión estrecha con Dios. Y además, de esa manera, Dios va a poner el amor, ese amor hacia el prójimo que nos va a impulsar a
poner por obra esta regla de oro. ¿Sí? Y es por eso que yo titulé este tema como que tiene que ver con las motivaciones. ¿Qué nos motiva hoy día a orar? ¿Solo para satisfacer nuestras motivaciones egoístas? ¿O porque de verdad queremos tener un carácter tal que nos permita amar al prójimo? ¿Será que solamente amamos a los que nos aman y dejamos a un lado a quienes nos aborrecen? Bien, entonces como para que meditemos cuáles son nuestras motivaciones, qué nos motiva, qué es lo que estamos pidiendo en oración y cómo nos estamos comportando con nuestro prójimo, ¿sí? Para que nuestra iglesia sea una iglesia poderosa que pueda predicar el evangelio, no solamente predicar el mensaje que nosotros tenemos y que por bendición el Dios nos ha dado, sino que también podamos sanar, satisfacer la necesidad de quien lo necesita, ¿ya? Que este sea nuestro deseo, nuestra oración en esta tarde.